Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos hoy día con la compañera Camila Nieto. ¿Cómo estás, Cami? Bien. ¿Y tú cómo estás, Felipe? Bien también, pues. Qué bueno. Estamos empezando el año 2026, estamos a 5 de enero. Y han sido días bien movidos porque Estados Unidos se metió a Venezuela, secuestró a Nicolás Maduro y lo va a juzgar. Hoy día se supone que van a empezar como el juicio. Y está todo bien convulso, no se sabe bien qué va a pasar ahí, que el petróleo, que ellos están en control. Está bien movida la cosa para el comienzo de año. El presidente electo Kast celebró la maniobra militar, el presidente Boric condenó la maniobra militar, y está todo bien en desarrollo. La idea, o sea, este es un tema que yo creo que se nos va a colar en la conversa, pero la idea es salir un poco de la contingencia y mirar con algo de distancia qué es lo que está pasando con el Frente Amplio, con las izquierdas en Chile y en Latinoamérica, y para dónde va esta cosa. ¿Te tinca? Me tinca. Vamos nomás. Empecemos. Camila, ¿tú eres de izquierda? Sí. ¿Y qué significa eso para ti? Para mí eso significa estar... Suena quizás un poco como de antagonizar y de trincheras, pero para mí significa estar de un lado de la historia también de nuestro país. Significa movilizarte por las injusticias, significa añorar un horizonte en donde puedan existir menos diferencias entre las personas desde el punto de vista de su posibilidad de acceder a ciertos derechos que son los básicos que todo ser humano debería tener garantizado, donde el horizonte también pueda ser una sociedad en donde todos se sientan parte, se sientan incluidos y no discriminados por sus orientaciones o por sus opiniones. Entonces, para mí, ser de izquierda significa como movilizarte ante las injusticias que a ti te duelen, como que te hacen reaccionar de una determinada manera, que para mí esa manera ha estado en la organización, en encontrar otras personas que también les molesten esas injusticias que son las que vivimos a diario, son las que me niego a naturalizar, de cierto modo. Y por tanto buscar todo el tiempo de ver la forma de alcanzar ese horizonte que pueda ser más justo, con menos dolor en la humanidad. Eso para mí es como muy desde mi intimidad. Ajá. Y del otro lado, ¿qué es para ti ser de derecha? ¿Cómo lo veis? Uy, creo que es como... Por mucho tiempo pensé que eran personas a las que no les interesaba eso. Yo creo que ellos, de cierto modo, pensándolo bien, como en la masa hoy día que, por ejemplo, vota por el actual presidente electo, creo que de pronto sí les interesa eso, pero la forma para ellos es distinta o las prioridades las ponen en otros lados. Pero creo que también hay un grupo importante en que no están interesados en eso. En la injusticia, en la desigualdad. Sí, creo que no, creo que están más interesados como en otras cosas. ¿Cómo en qué? No sé, como más en lo económico. El crecimiento. Sí, como... Y que por tener un buen crecimiento vamos a tener una sociedad más justa. Solito como, va a llegar. Claro. Como se regula solo eso. Claro, que el mercado al final va a arreglar la cosa. ¿Y en qué momento en tu vida descubriste que eres de izquierda o decidiste, ya, sabes que yo... Oye, ¿y las preguntas las haces solo tú? No, las puedes hacer tú también. Porque tú, ¿cómo lo ves? Yo comparto harto la idea de que hay un foco en la izquierda en la desigualdad y la injusticia, y hay un foco en la derecha en el crecimiento, el mercado, como que el bienestar para nosotros está mucho más centrado en que no haya gente que te esté cagando, y para la derecha el bienestar está mucho más en que haya abundancia. Y entonces hay que ponerlo... Así que comparto harto eso. Sí. Ya, pero ¿en qué es momento? cuático igual, porque yo también quiero abundancia, también quiero desarrollo económico, Sí, también quiero no todo es que sea eso. uno u otro. No es que sea como dicotómico entre ambos puntos. Entonces,
Encuentro que... Pero uno pone énfasis en un lugar o en Sí. otro. Yo hubiera esperado que si lo miráramos de una perspectiva como más histórica, en este momento de la humanidad estuviéramos un poco más conciliados, Mm, más que polarizados. mm. Y a propósito del contexto actual que tú diste al principio, me parece que vamos en el camino totalmente opuesto. Igual tú empezaste diciendo que te sentís que estás a un lado de la Sí, historia. po, Eso significa sí. que hay gente que está al Al otro otro lado. lado de la O sea, historia. política Sí. es confrontación, pues conflicto. Sí, No, a sí, veces es uno no se puede poner de confrontación, acuerdo. pero yo esperaba no estar confrontados con cosas tan básicas. Sí, ¿Ya? como la democracia. Claro, como que yo creo que podríamos, obviamente la política es postura y es definir posturas y es confrontarlas para poder llegar a una síntesis de unidad. Y yo creo que no hemos pasado todo el tiempo de la confrontación en la confrontación, pero no veo ni vislumbro en el futuro la voluntad de llegar a síntesis. Es verdad. Porque podríamos estar confrontados en otros temas, en temas, no sé, como llegó un punto en que la humanidad dejó de confrontarse si los derechos humanos eran de un sector o de otro. Ya estábamos ok. Ya con estábamos, eso. ok, ya era un piso mínimo, pero siento que ahora volvimos atrás. Sí. Entonces, como que me pasa que esperaba en este punto de la historia en donde hemos pasado guerras mundiales, en donde hemos pasado por hartos golpes de Estado, por un montón de hechos en la historia del mundo, que ya podríamos tener un poco más esos pisos mínimos más, Comunes, claro. más enraizados Sí. para luego seguir con confrontación, pero ya de otro tipo de ideas. Probablemente tiene que ver también, y yo creo que lo vamos a hablar más adelante, de el fenómeno de las redes sociales y toda esta Ay, cosa sí. que premian mucho la polarización. Po. O sea, He dado harta vuelta a eso. si tú eres una persona ponderada, sacas pocos likes. En cambio, si decís, no sé, po, barbaridades, la gente te... O sea, Johannes Kaiser es eso. Como Sí. había una manera razonable de ser de extrema derecha, incluso. Y el tipo decidió no, extremarlo. Totalmente de acuerdo. Pero ya, pues, ¿en qué momento tú te das cuenta de que, o te dices a ti misma, ya, Camila Nieto, yo estoy de este lado de la historia, soy de izquierda? Y yo creo que eso es por mi historia familiar, A porque ver. los domingos siempre había debate. Porque Ya. mi papá era de la Armada y mi mamá era profesora, mis abuelos, mi abuelo como que trabajaba en Las Habas, que es donde ahora está Asmar en Valparaíso, donde justo llegó tarde ese día, pero él vio cómo se llevaban a todos sus compañeros detenidos Pa'l golpe. para el golpe. Entonces como que en los días domingos siempre había como un debate de las dos posiciones de la historia. Ya, o sea, hablaba de política en la casa. Claro. Ya. Entonces ahí yo escuchaba y a mí lo que me hacía más sentido era obviamente lo que no significara muerte, lo que no significara violencia, lo que no significara como detener o matar personas porque opinas distinto. Que era la versión de tu mamá profesora. Claro, que era la versión de mi mamá. O sea, de chiquitita como que te pareció que era por allá la cosa. Claro, y también en Valpo no hay, bueno, a excepción de las torpederas, no hay muchas playas, entonces uno generalmente se tiende a mover hacia la parte norte, o sea, Viña del Mar, Reñaca, Concón. Entonces cuando también uno que vivía su realidad todos los días y te iba a ir para el otro lado en micro y te das cuenta como de esa desigualdad también entre la que vive en la parte alta de los cerros versus las personas que vivían en Reñaca, en los sectores y todo eso, sí, po. Ahí uno también se daba cuenta esa sensación como de injusticia, que no era igual para todos. Y en un momento pasáis, dais el salto como a, no sé si militancia cuando uno es secundario, pero como a organizarte, a hacer cosas. Eres Sí. dirigente secundaria. Sí, pero siempre igual fue no desde una óptica militante, sino que más bien desde una óptica de la pastoral. A ver, ¿cómo es eso? Sí, porque ¿Ya? yo igual estudié en un colegio de monjas, Ya. en Valpo. ¿Qué se llama? En la Juana Ros, Ajá. en el Liceo Juana Ros. Y a mí siempre me movilizó mucho esto de las personas en situación calle, las personas que estaban en hogares de niñas, de ancianos. Entonces, como mi acción pastoral estuvo vinculada siempre a eso Ya. y a organizarme en torno a eso. Como solidaridad. Claro, o sea, como que me afectaba mucho, como... Sí, era muy sensible con eso. Ya. Bueno, todavía lo soy, pero creo que ya no lloro tanto con eso. Pero sí,
Entonces, desde ahí yo partí involucrándome, hasta Ya. que un punto me di cuenta que mi acción desde esa vereda tenía un impacto muy pequeño, muy reducido. Y ahí dije, bueno, quizás como que hay que organizarse. ¿Y eso es Y en el ahí me colegio? pilla como también en el 2008 la Revolución Pingüina, ¿En qué curso estás tú? en tercero medio creo, Ya. en tercero medio. Y después, ya para el 2011 ya me pillé en la universidad. Entonces ahí ya la organización era como más, hablemos de cosas como centrales del país que nos Claro. afectan como a todo Más y estructurales. que, claro. ¿Y entraste a militar en una organización o era más bien como tú independiente? Yo siempre, independiente. Ya. Estaba, Porque tú fuiste no veía muy bien vicepresidenta la del mía. centro de Sí. alumnos de tu colegio y después en la U No, fui también. presidenta del liceo Ah, presidenta del y liceo. vicepresidenta en la escuela de Derecho. Eso. Y tenía amigos que militaban, Ya. que militaban en los colectivos de aquel momento y también en otros. Y yo nunca- era como amigo de ellos. ¿Y por Entonces qué, ¿Y por qué como no meterse en alguno de esos? ¿Por qué no te les tenía entusiasmaba? mucha A desconfianza. ver, ¿por qué? Interesante eso. Primero porque había en ese momento como una sensación de que eran personas como manejadas por Claro. otras personas. Entonces como, no sé, ser de las juventudes comunistas no era bien visto en mi época. Claro. No tenías tus ideas propias, sino que seguías Claro, como un lineamiento, no tenía tanto esa libertad. Habían otros movimientos, el autonomista, estaban el FEL, pero nunca me llamaron tanto la atención por eso, porque para mí tenían como esa connotación negativa de Ya. no piensan por sí mismos, como... Pero siendo dirigente universitaria, trabajabas con estas personas. Los Sí. conociste como... Sí, pero Había yo... de todo. Había de todo, ¿no? sí. Y Había gente que pensaba por sí misma. Había gente que pensaba por sí misma y había gente con la que no compartía sus formas tampoco de hacer políticas que eran más violentas. A ver, Eso, pues. como quememos todo. Como quememos todo. Tomemos la universidad, quememos todo. Ya. No, yo era más mesura Ok. en aquella época. Y aún. ¿o no? ¿Y en qué momento dais el salto? De, ¿sabéis qué? Para tener un impacto mayor necesito meterme en una organización que esté pensando esto de problemas. No, yo me demoré. Porque yo te conocí en el Congreso. Y ahí no militaba tampoco. Y ahí no militaba, y claro. No, yo me Como demoré asesora porque legislativa. terminamos la universidad y yo, bueno, pasó lo del mega incendio en Valparaíso, eso me Claro. tuvo ocupada como un año. Después de eso armamos un centro de estudio entre medio como para seguir organizándonos fuera de la universidad, pero en este trance en que ya no eres centro de alumnos, pero sigues estando como preparándote para tu titulación. Y ahí lo que hicimos fue una escuela sindical, que Ya. todavía existe y que la trabajamos con el mundo de la organización sindical, porque a mí lo que más me gustaba era como la asesoría sindical en aquel momento. Entonces, ahí nos metimos en eso, pero claro, pues después llega un momento en que ya estáis titulada, ya la organización universitaria ya no es para ti, Claro. y ahí se me da la oportunidad como de trabajar como asesora legislativa. Del diputado Diego Ibáñez. Sí. Ahí estuve, estaba yo en otro lado, en Punta Arena, y me acuerdo que felicito al Diego y me dice, oye, Cami, ¿no te interesa como postular a esto? Porque estoy buscando asesora legislativa. Ya. Y dije, interesante. Sí, me gustaría, postulé, me entrevistó, quedé. Y con esta idea también de que era un espacio para generar cambios más profundos. ¿no es Claro, cierto? No de solo poder para- aportar desde la abogacía de alguna manera. Ya, 2018 2018. y milité en el 2019. El 2019 entra ya a militar. Cuando estábamos la recolección de firmas de la convergencia. Perfecto. ¿Y qué te hace dar el salto? Ver cómo trabajábamos en la Diputación. Ya. Eso creo que es lo que más me hizo dar el salto de decir, ya, ¿sabéis qué? Sí, me gustaría militar en un espacio que busca como relacionarse con la comunidad para poder ejercer el poder institucional. Me acuerdo que ahí lo que más me tocó trabajar fue con las cuidadoras, por ejemplo. Conformamos una organización, como toda una pega social de por medio, que a mí eso era lo que más me gustaba. Yo no me veía siendo abogada así como... No, ¿Te gusta estar en la calle? sí, mucho. Entonces, como que eso hizo que me gustara más. También ese espacio de trabajo fue generoso en la discusión política, de incorporarme a pesar de que yo no era militante. Ya. Así que pude como
relacionarme de esa manera con el partido. Ya. Y como que se te fueron cayendo algunos de los prejuicios que tenías sobre la militancia. Claro, se me cayeron algunos prejuicios. También me di cuenta que lo único que me faltaba era militar, porque ya igual, estaba ahí, o sea, era firmar, porque ya estaba básicamente militando. Súper metida. Sí, entonces dije, ya, sí, lo voy a hacer. Y de ahí te tiráis a concejala. Sí. ¿Ese salto cómo fue? ¿Cuál es la reflexión que te lleva allá? Tú fuiste. ¿Culpa de Yepeto? El Yepeto un día me preguntó si estaba interesada en ser concejala. Ah, ya. Y yo dije, oye, me costó tomar esa decisión igual. Pero creo que fue una buena decisión. Concejala en el periodo en que era el segundo periodo de Jorge Sharp, que había iniciado su alcaldía como parte del movimiento autonomista, y que ya no sé si para el segundo periodo ya no estaba o se sale entre medio. ¿Tú cuando asumes concejala? No, él ya no estaba. Ya se había salido. Sí. Se sale para la firma del acuerdo... Se salió para el 2019. Para el 2019, justo cuando tú entraste. Y yo firmé como un mes antes del estallido. Ya, perfecto. Ya. Y me imagino que el cambio de asesora legislativa a concejala, en que ya eres una autoridad, como tenéis un grupo de gente que representáis. Sí. Tenéis el deber de escucharlos, atenderlos y solucionar los problemas que te dicen. Me imagino que ese es un cambio importante, ¿no? Y de gestionar también. Y de gestionar. Y de esta vez ser yo la que lidero mi propio cargo, porque yo había estado en la otra experiencia, que en este caso el Diego liderara el cargo. Y tú ayudabas en lo que... Y yo ayudaba y ejecutaba. Claro. Y tomaba liderazgo, pero también dentro de mis acciones. Y acá tú tenés que decir para dónde va la cosa. Sí. Ya. Pero fue una buena experiencia. Me gustó bastante. Tanto que decidiste postular a alcaldesa. Que era una apuesta audaz. Sí, era una apuesta audaz. Una apuesta audaz y me costó mucho tomar esa decisión. ¿Y por qué tomaste esa decisión? Como que veo que vais saltito tras saltito. ¡Oh, que me costó! Bueno, creo que el momento en que más mal le he pasado desde todo este periodo fue ¿En la campaña? No, de todo el periodo. Desde ser alcaldesa de la campaña hasta decidir. Creo que ser si concejala. No. ¿De ser concejala de la campaña? No. A ver, ¿cómo no entendí? Ya, voy de nuevo. Voy de nuevo. El momento que más mal lo he pasado desde este presente hacia atrás, desde que milito, fue el momento de decidir si iba o no a la candidatura de alcaldesa. ¿Por qué? Porque no todos estaban de acuerdo dentro del partido, porque también era una apuesta arriesgada, así que desde ese punto también lo entiendo. Nosotros creíamos, intuíamos que el actual alcaldesa entonces no iba a ir a la reelección, pero también habían algunos que creían que sí, que por tanto nosotros no íbamos más a dividir, que podíamos perder, que no, etcétera. Le había ido muy bien en la reelección, además. Claro, le había ido bien en la primera y en la segunda. Entonces era complejo, pues, y las negociaciones también que se hacen internamente y todo eso no deja de ser. El cupo. Entonces para mí igual era un desafío muy grande y que desde lo personal también me costó decidir si quería eso, como para no tener además el respaldo unánime, no sé si unánime, pero de parte importante del partido, era complicado. ¿Y qué te hizo decir sí? Cuando me di cuenta que iba a tener el respaldo casi unánime. Ya, que había agua en la piscina. Sí. Ya. Sí, porque igual era... Y menos mal, porque no fue a la reelección. Ajá. Bueno, y ahora eres alcaldesa de Valparaíso. Sí. ¿Cuánto llevas de alcaldesa? 1 año ya. ¿Cómo ha sido? 1 año, 1 mes. ¿El balance a 1 año, 1 mes? Bonito. ¿Sí? Sí, me ha gustado harto. Sí, fue una buena decisión. Siento que encontré por un tiempo, que nunca sabe hasta cuándo, un propósito que me hace sentido conmigo misma, ¿no? Hay una coherencia entre lo que siento, lo que pienso y lo que hago. Y creo que eso es la mayor riqueza que podría tener un ser humano. No es menor. No. No es menor. Y combináis estas cosas que decías, como ayudar gente, como que se ve que está ayudando, y también hacer cambios más estructurales, que no se quede solo en darle comida a la gente que tiene hambre. Tal cual. Qué bueno. Y en ahora mirando para atrás esta trayectoria, de todo lo que hemos ido así, desde dirigente a secundaria, o más bien desde la discusión en la casa, hasta... Todo eso es tu trayecto de formación política al final. Cada uno de esos pasitos algo te debe haber ayudado. ¿Qué momentos sentís tú que fueron particularmente formativos políticamente para ti? A veces son los porrazos, a veces son que uno se encuentra con gente en el camino que te muestra cosas que no conocía ahí.
Bueno, creo que un momento formativo importante fue cuando estuve en el Centro de Estudiantes de Derecho. ¿Ya? Ahí me tocó estar con un compañero que era presidente, que tenía mucha formación política. ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? El Pablo, el Ya. hermano del Memo. El Pablo Piñones. Piñones. Porque igual ahí tuve mucha posibilidad de compartir como el liderazgo con una persona que había dedicado tiempo desde la media hasta Ya. casi el término de la universidad en formación política. A estudiar, a Sí, entender. como todas esas cosas. Ya. Ese fue un momento importante y creo que otro importante fue llegar a la Diputación y estar acompañada del Víctor, del Jep, de la Fanny también, que era un referente en aquel momento porque era la presidenta del partido, me parece, sí. Así que ese fue otro momento El importante. Víctor Ramos, que hoy Sí. es subsecretario de Interior y que era jefe de gabinete Sí. del Diego. Ujú. Y el Jep, que está ahí en el Tras Bambalinas, que es un militante histórico desde Izquierda Autónoma. Uf, Y que hoy día es jefe de gabinete. ¿no es sí, cierto? es mi jefe de gabinete. Ya. Entonces, como conocer a un grupo de militantes en los que te sentiste cómoda al final, ¿no? Sí, cómoda, pero cómoda en el sentido de poder dar espacios de discusión, de Eso. que se pudiera escuchar como Claro. también mi opinión, de poder aprender de ellos, de aprender también las formas que ellos tenían de hacer política y que a mí algunas no me hacían sentido, a otras que sí me hacían sentido. Entonces como que también pude ver que quería implementar en mi forma de liderazgo y lo que no quería implementar en mi forma de liderazgo. Ya. Y hoy día en el cargo actual que tenéis, que me imagino que, o sea, no, ni me logro imaginar, pero debe ser muchísima pega porque Valparaíso es grande y tiene muchos problemas y desafíos, ¿te da tiempo para un espacio de militancia no desde el cargo de alcaldesa? Como Camila Nieto tiene un ratito para militar. Me ha costado este primer año. Seguro. He podido ir igual a algunas asambleas del partido, del comunal de Valparaíso, pero me ha costado. Me gustaría como poder participar mucho más en esos espacios. Sobre todo también me gustaría como el trabajo con las mujeres que también están en el partido. Pues yo siento que falta como también el acompañarnos de pronto más. En algún momento tuvimos ese espacio del Abre Caminos, ¿Verdad? que a mí igual me sirvió. Me Tú sirvió fuiste parte del taller Abre Sí, Camino. sí. Pero más incluso allá de los talleres y de todo ello, el poder ver a otras compañeras referentes que habían, de cierto modo, traspasado ciertos techos de vidrio que las mujeres nos ponemos, o que yo me había puesto, también eso hace como que uno se pueda sentir acompañada en el proceso. Y me imagino que la MUNI también es un espacio para ejercitar ese músculo, pues, como tenéis espacio para, no sé, dirigentes vecinales mujeres o militantes también del partido, como hacer proyectos en concreto, ¿cachai? Como metámonos en este problema. Claro, sí, ahí está esa posibilidad igual. ¿Cómo fue Cuéntame un poquito más de lo de Abre Camino, porque varias personas acá nos han dicho lo mismo, que fue un momento importante, en parte porque, claro, como el proceso mismo de formación, pero sobre todo por lo que decís tú, como estar en un grupo de mujeres que estaban con reflexiones parecidas. Uno aprende al final mucho de sus compañeros y de sus compañeras, más que de los libros. Sí, sí, de hecho sentir como que no estabas sola, valga la redundancia, abriéndote el camino, sino que como acompañada. Y esto igual yo creo que lo contextualizo un poco en que a mí una de las cosas que más me ha costado como de enfrentar los liderazgos, ya sea en la concejalía o como abogada o como ahora alcaldesa, son más bien desafíos como internos, como de ciertas creencias que uno tiene y que te hacen ser muy autoexigente, siempre estar queriendo perfeccionarte, demostrando que si puedes, y que yo creo que esas son creencias compartidas por las mujeres, por cómo estructuralmente también nos han criado. Entonces, la entrega de herramientas que permita hacer que tú te puedas sentir segura, más el apoyo o la presencia de otras mujeres que están transitando ese proceso contigo, yo creo que ayuda a no vivir sola el proceso. Bacán. ¿Y sentís que se te han subido los humos a la cabeza en algún momento? Hoy, eso igual creo que
tienen que decirlo las personas que están alrededor mío. Vale. Yo igual creo que no. Pero igual debe ser heavy como salir mucho en la tele, como pasar desde un lugar más de segunda línea, como un asesor legislativo, a ser una autoridad pública. Sí, Como genera cosas en las personas. Somos seres humanos nomás. sí, por supuesto que sí. Yo igual, por ejemplo, a mis amigas más cercanas, como cuando gané y todo, ganamos y se acercaban así como, amiga, felicitaciones, qué bacán. Y igual como que con algunas de ellas tuve la conversación de que no me soltaran, Ya, vale. de que también pudieran como no alejarse, como no vamos a molestar a la Cami porque tiene muchas cosas que hacer, como, sino que pudiéramos mantener esos espacios, resguardarlos y que eso también permitiera hacer cable a tierra. ¿Y lo he logrado? Sí, creo que lo logré con varias de ellas, Te no jun- con todas. Que nos pasa a veces a los que militamos, sobre todo en un proyecto de formación como es el del Frente Amplio, en que la cosa no está hecha, sino que hay que trabajar para armarla, que como que nos empieza a absorber igual, pues como Sí. uno se empieza a juntar con sus amigos de la política y trabajar con los amigos de la política y estar todo el día pensando en política y quizás eso te desancla un poco de lo que decía antes, pues como de la gente normal, que no está... No, pero eso no me pasa Ya. tanto. No, eso no me pasa tanto. Y también creo que el equipo de gabinete que tengo, también que también tuve una conversación con ellos. Obviamente soy la alcaldesa, soy jefa de servicio, tengo una jefatura de por medio, eso lo entiendo, pero sé que ellos y ellas, si me tienen que decir algo, me lo van a decir. Ya. Y para mí no va a ser un problema que me lo digan, sino que está bien, po. Como te estás equivocando, esto es una mala idea, como llevarte la contra al final. Ah, no, eso sí, Eso- siempre. eso O sí sea, pasa. la idea es eso, pues, como Claro. llevarnos la contra entre nosotros también. Por algo, o sea, traté de buscar si un gabinete solo te dice que sí a todo, creo que no es una buena señal. Pero me refiero más como que existe la confianza de militancia, de entendernos como pares. Vale, En el ámbito de la militancia, que muchas veces también está cruzado con el otro. ya. Además de que obviamente hay una jerarquía en la jefatura del servicio, que eso es otra cosa. Pero creo que está también como esa disposición a conversar y a ayudar que uno nos vuele por las nubes. Eso. Justamente para allá iba, porque siento que el poder afecta a las personas y a todos nos ha tocado conocer compañeros o compañeras que con un cargo como que se marearon y se perdieron un poco. Y a los partidos también les pasa, pues, como el Frente Amplio que entra al gobierno no es el mismo Frente Amplio que sale del gobierno. No. El tránsito por el ejercicio del poder lo afectó. ¿Cómo sentís tú que el Frente Amplio vivió este proceso de medio inesperado de estar a cargo del gobierno durante 4 años? Uy, creo que no me cabe duda que se hizo lo mejor que se podía. En atención a las circunstancias que teníamos también, un partido en formación, creo que existieron compañeros y compañeras que se pusieron también a disposición de esa construcción, como de decir, hay que sostener también el partido, seguir creciendo, formando y cuidando ese espacio institucional de militancia, y por otro lado tenemos que ser capaces de dar un soporte político y técnico al gobierno. Creo que agradezco a estos compañeros que se quedaron acá, porque de cierto modo... En el partido. En el partido. Porque también creo que podemos obviamente sacar cuentas positivas, negativas, cosas que se hicieron mal, obviamente siempre hay, pero son los compañeros que se pusieron a disposición para poder sostener, ¿ya? Y estos de acá, que obviamente les sirve para el currículum, para su Son más proyección lucas. profesional, son más lucas, todo perfecto. También creo que hay una experiencia de Estado que se gana Y que que- nos permite también insumar a este lado de acá. Entonces, creo que se cometieron errores, sí. Creo que se pudieron haber hecho quizás las cosas mejor también, pero creo que se lograron igual cosas. Y creo que tenemos que sentirnos orgullosos de aquello que se logró. Y reflexionar con aquello que nos equivocamos. ¿Y te querías aventurar con alguna equivocación? ¿O cosas que sentís que son un desafío para más adelante, para ponerlo en mejores términos, quizás? Creo que yo esperaría, si en algún momento de la historia vuelvemos a tener una presidencia
Frente Amplista, yo esperaría que quienes se designen en los ministerios y en las subsecretarías sean personas que sepan gestionar el Estado. Creo que existieron personas que lo supieron gestionar y creo que hay otras carteras en que se avanzó más lento porque no había una gestión buena del Estado. Claro. Y creo que no podemos, o sea, técnicamente hay que estar preparado para tomar esos liderazgos. No se necesita solamente ser una persona hábil políticamente para estar en una subsecretaría o en un ministerio, porque las cosas tienen que avanzar y el Estado de Chile está muy burocratizado y se demora muchísimo. Y hay que entender eso. Y hay que entender recoveco. el sistema de inversiones, hay que entender la relación de IPRES, Contraloría, la relación con los... Porque de lo contrario, los dineros no llegan a los municipios. Claro. Y nos terminamos solamente respaldando en lo que te puede entregar un gobierno regional, pero que también compites con otras comunas. Entonces, creo que eso faltó. Faltó que, por ejemplo, esa gestión en Valparaíso se viera en la recuperación de por lo menos 2 ascensores. Que es algo tan sentido por los porteños, es algo que no hace tanta falta, que hubiéramos podido avanzar con el Hospital Van Buren, o sea, son cosas concretas que a las personas le hace sentido. Si avanzan, uno dice, en verdad, el gobierno miró Valparaíso, el gobierno pensó en mí, porque ahí es donde yo me atiendo, claro. O es por ahí donde yo paso todos los días para llegar a mi trabajo. Y demostró concretamente que puede solucionarlo, no era solo buena intención. Y ahí tú te das cuenta como que hay cosas que no se lograron. Hoy día hay servicios que tienen, bueno, el de Valparaíso San Antonio en materia de salud tiene una ejecución presupuestaria súper pequeña, del 2025, circunstancias que hay harta necesidad en salud en la comuna. Entonces, ese tipo de cosas generan como un gusto amargo de que no se logró avanzar así. Pero no porque no existiera una voluntad. No, sí, entiendo. Sino, en verdad, porque no se gestionó nomás. Claro, y porque a veces no se sabía cómo gestionar. Y se critica mucho la inexperiencia del Frente Amplio en gobernar, pero el Frente Amplio venía gobernando en los espacios locales desde hace harto rato, como Valdivia, Viña del Mar. En las concejalías también es un modo de gobierno local. Sí. Y entonces había conocimiento ahí, como había preparación. Quizás en otro nivel, pero que estaba disponible. Y quizás no se usó suficiente, no sé, No sé si no se usó suficiente o también, no sé, creo que cuando se entra muchas veces al Estado es como que aceptas que las cosas van a ser lentas. Y no, po. No como que funciona así. No, yo creo que no tenemos que aceptar eso, tenemos que tironear. Tironear para que las cosas anden. Bueno, y saliendo del gobierno con todos estos cuadros militantes que se formaron en entender cómo funciona el Estado, deberíamos estar más preparados no digo para el próximo gobierno, si es que llega, sino como para la tarea política de solucionarle los problemas a la gente. O sea, sí, creo que podríamos estar más preparados, creo que también hay que formarse más políticamente, obviamente, pero también en gestión, creo que ahí algo... Que también es parte nomás. Sí, es parte. Sí, creo que ahí se avanzó, sin lugar a dudas, pero también creo que necesitamos como militancia este tiempo para reflexionar y accionar conforme a esa reflexión. Ya. Creo que no estamos en cualquier momento de la historia respecto de la última elección presidencial y los resultados. Con lo que está pasando en la política internacional tampoco, y eso igual requiere de reflexiones profundas, pero que también nos lleven al puerto de la acción, de la acción de la militancia. Y no solo la idea, escribir una columna. Sí. ¿Y cómo te gustaría a ti que se formaran los militantes? No es fácil esta pregunta, porque yo creo que nadie la tiene clara, pero hablábamos antes de empezar la entrevista, bueno, y ahora tú lo contabas, y también como el movimiento de los pingüinos, el 2011, son momentos como históricamente formativos. Si uno está medianamente interesado, se mete por un río que te lleva nomás, pues, y aprendís cosas de tus compañeros, de las cosas que vas viviendo. Hoy día son otras las condiciones. Venimos saliendo del gobierno, José Antonio Kast va a ser presidente, Trump está haciendo lo que quiera alrededor. ¿Cómo te imagináis que los nuevos militantes podrían meterse a este tránsito extraño que es la formación política? Qué difícil pregunta. O sea, yo creo, o siempre lo he visto, de una perspectiva territorial. ¿Qué significa eso? Yo no me imagino, por ejemplo,
militar sin vincularme al espacio territorial en donde vivo. O sea, creo que hay que partir por ahí. A tu barrio, digamos. Claro, quizá lo veo muy desde una perspectiva de que Valparaíso tiene mucha organización territorial. Entonces, yo me imagino que también ahí es donde hay que ir a conversar, a ver cómo lo está viendo el chileno de pie también, la situación. Y no solo en el comunal de tu partido. Es que yo creo que el comunal tiene que ser capaz de generar ese puente. Claro, te tiene ese que ayudar. Puente como con la organización territorial, con el club deportivo, con la junta de vecinos, con los voluntariados, con lo que, por ejemplo, el municipio organiza, en donde se necesitan manos y que ahí llega la militancia, escuelas de formación de verano, conocernos entre nosotros, ser realmente como tener un vínculo. Y a mí lo que me sucedió también en algún momento es que cuando se gana la presidencia, entran también muchas personas a militar y no necesariamente es por la convicción, sino que muchas veces fue para poder lograr ciertas movilidades internas cuando habían personas que trabajaban en ciertos servicios públicos o por otros intereses relacionados con ello. Entonces, conseguir pega, digamos. Claro, eso mismo. Entonces, el por qué militamos es algo más que el por conseguir trabajo. Tiene que ver con algo que te incomoda, que hace que tú decidas ocupar parte de tu tiempo en eso. ¿Qué te incomoda? Como, ¿qué es lo que te pica, lo que te saca roncha de lo que está pasando, que hace decir, yo me voy a movilizar hacia este punto? Y que puede coincidir con mi pega. Mi pega también se puede tratar de eso, pero no termina en el horario de pega. Claro, sería maravilloso si eso se cruzara. Claro. Pero, ¿por qué militamos? Y hoy día para ti... ¿Por qué militas tú? Yo creo que por lo que decís tú, porque siento como que hay unas cosas que están muy mal organizadas en esta sociedad y que yo también pasé por una especie como de trabajo medio de voluntariado en el que sentí que aportaba, pero que lo mismo que tú decís, como pucha, no es suficiente, porque como es muy chiquitito. Y entonces hay como una convicción de que hay cosas que hay que cambiar y que yo solo no puedo, me tengo que juntar con otro. Y eso al final eso es militar. Juntarte con otras personas que creen que los cambios van para donde tú crees que van. Y que yo creo que esas cosas se visibilizan en conversaciones entre compañeros. Como uno muchas veces ha tenido conversaciones con compañeros. Oye, ¿por qué? ¿Cómo entraste? ¿Por qué? Que es un poco lo que estamos tratando de mostrarle a más gente en esto. Y para ti en Valparaíso hoy día, esta conexión territorial que habláis, ¿es la junta de vecinos? ¿Es el club deportivo? Yo, que entiendo nada de esto, siento que las juntas de vecinos igual están como entre clientelizadas, cooptadas, o medias vacías de propósito, como de un horizonte, vamos para allá, como que administran una cosa nomás. Los comités de seguridad ahora aparecieron también como un nuevo espacio. Sí, bueno, esas son definiciones que yo creo que hay que tomar como partido, como otros partidos las toman. O sea, por ejemplo, no sé, el PC toma esa definición. Sí, po. Y tiene la definición de que las juntas de vecinos son la unidad política territorial más legítima, con la que se debería trabajar, es la voz de los vecinos. Nosotros hemos estado, de hecho, en esas conversaciones con ellos. Y nosotros creemos, al menos en lo que cómo enfrentamos también el trabajo municipal, en que la junta de vecinos son legítimas para poder tener esa interlocución, probablemente una de las más legítimas, por lo que implica tener reactivada también una junta de vecinos, que no es fácil. Sí. Pero también hay otras organizaciones a las que nos debemos y con las que tenemos que interlocutar sí o sí. Y ahí están los espacios, los centros comunitarios, están los clubes deportivos, están las organizaciones culturales, como que también están los comités de seguridad. Entonces, para mí igual, como que hay que generar esa capacidad de que entre ellos también conversen. Porque unas son organizaciones territoriales, pero en ese territorio también están insertas las funcionales. Entonces creo que es importante como también darle el lugar que merece la junta de vecinos. Creo que hay de todo. Ya. Hay juntas de vecinos que tienen un horizonte muy claro de defensa de su población, de prosperidad de su población, de lo que eso significa. Que no están administrando nomás. Y que resulta muy bien, otras que necesitan más herramientas. Por eso, por ejemplo, nosotros también tenemos una escuela de formación de dirigencias,
Y otras que efectivamente hacen política, de esta que es como más, si el alcalde es de esta posición y yo soy de esta, confrontamos todo el tiempo con la alcaldía, pero esas son las menos. Yo creo que la mayoría está dispuesta como a trabajar por la prosperidad del lugar donde viven. Y siguen siendo un lugar como inevitable las juntas de vecinos, siguen siendo fundamentales para el trabajo territorial. Pucha, para nosotros como creo yo desde esta experiencia en el municipio, a mí me parece que sí, que son importantes de seguir trabajando con ellas. Y también hay otras organizaciones como no tan institucionales de la política como las iglesias o los grupos de, no sé, que les gusta la naturaleza y que suben cerros o los otaku o los scouts, claro, que también son susceptibles de entrar en la conversación, ¿no es cierto? Sí, ¿Cómo ha sido la relación desde lo que te toca a ti hoy día con esos grupos menos visibles para la política formal? Pues nosotros igual son grupos con los que trabajamos. O sea, como desde la gestión anterior se usaba harto esto de entregar subvención, aparte de estos grupos, como para que puedan llevar a cabo ciertas acciones que tienen impacto en Valparaíso. Nosotros hemos tratado de regular un poco el tema de la entrega de plata porque también se va generando lo que tú mencionas, pero sí ser capaces de facilitar ciertas acciones, ciertas acciones que les permita a ellos poder llevar a cabo su función o la meta que se están planteando anual. Entonces también nos ponemos en una posición de facilitar el cumplimiento de los objetivos que ellos se trazan en su propia autonomía. Y ahí vais tejiendo confianzas y se empieza a habilitar algo. Y como desde lo local, hacer el salto al cambio nacional ya es un desafío. Como que estas organizaciones súper territoriales se abran a discutir los problemas algunos de los que no les tocan a ellos. Y pienso como también, sobre todo con lo que está pasando en Venezuela, como también hay un deber de tener una perspectiva continental, latinoamericana, como de preocuparnos por los procesos democráticos o por las izquierdas fuera de nuestra frontera. Yo me imagino que desde la MUNI es particularmente difícil eso, porque estáis muy metidos en el problema concreto. Pero también debe haber espacios de articulación entre otros municipios, como hay una conexión internacional desde lo local, ¿o no? O sea, tenemos relación con otros municipios. Bueno, hay una asociación chilena de municipalidades. También tratamos de tener con los alcaldes y alcaldesas que son del Frente Amplio, también tratamos de compartir experiencia, aconsejarnos. Y desde el punto de vista más institucional tenemos hermanamientos con otras ciudades de otros países. ¿Cuáles son las de Valpo? Uy, son muchas. Son caletas. Pero Caracas no es una de ellas. No. Ya. Son muchas. Entonces, eso es para poder compartir experiencia en materia de turismo, por ejemplo, en materias culturales, para poder tener, por ejemplo, intercambio de recursos para realizar determinadas acciones en la ciudad, que hemos tratado de irlas reactivando. Pero sí, yo creo que cuesta mucho como desde lo municipal mirar tanto hacia lo macro, porque igual tu rol, o como yo lo entiendo, ahí yo creo que cada alcalde lo entiende distinto, mi rol igual tiene que ser un rol de gestión y que eso también implica un impacto político. O sea, si nosotros realizamos bien nuestro trabajo como municipio y como alcaldesa, se genera una legitimidad para esa legitimidad poderla también ocupar como una vocería a la que esas personas, cuando te van a escuchar con una opinión política, al menos la van a reflexionar o de algún modo le van a dar una vuelta, porque lo está diciendo una alcaldesa que ellos sienten que se preocupa por ellos, se preocupa por la ciudad. Entonces es tan importante la gestión, como esta alianza entre decir, un alcalde no es solamente una persona que gestiona los recursos del Estado, sino que también es una opinión o hace política también, pero si solamente te dedicas a hacer política, esto, por muy bueno que sea el relato, en algún momento se va a caer. No te creo, porque si no he hecho nada por mi ciudad. Y del otro lado también, si solo estáis tapando hoyos, pero no tenéis una mirada, un horizonte, tal cual. Eres un administrador nomás. ¿Qué te diferencia a ti de a otras personas? ¿Y sentís ese riesgo en municipios nuestros del Frente Amplio de o quedarse en el discurso o quedarse en la gestión sin dirección política? Yo creo que
hasta ahora lo que yo he visto, y que obviamente no es todo, creo que se ha logrado como ir de cierto modo configurando esta mezcla. Ya. Obviamente también hay cosas a las que a uno le sale más fácil que a otros. Y eso va diciendo cuánto de política tiene versus cuántos de gestión. Pero a mí me parece que va confluyendo. Hay un balance. Sí. Te preguntaba lo de los vínculos internacionales porque la izquierda siempre se ha dicho que es latinoamericanista o internacionalista porque entiende que la lucha de clase no tiene fronteras y que el capitalismo se está cagando a la gente en todos lados, entonces hay que unirse los proletarios del mundo. Y siento que me ha pasado en estos días, sobre todo con lo de Venezuela, como que lo siento débil ese lado, como que hay unos reclamos medio como, hoy esto es impresentable, qué terrible, pero los que están avanzando son los gringos con las armas, ¿cachai? Y la izquierda como que se queja, siento, como que hay falta de articulación, se nota. ¿No encontráis? Sí, pero también creo que los partidos son los llamados a hacer esa articulación. Sí, de todas maneras. Sí, creo que los partidos se tienen que poner a disposición de generar esas articulaciones que a su vez implique articular las vocerías institucionales que cada partido pueda tener o vocerías sociales también. Como yo esperaría, por ejemplo, que el Frente Amplio se pudiera centrar sus conversaciones con otros partidos y conforme a eso, líneas y se sale a poder dar la opinión en un punto de prensa robusto. Eso. Y con dirigencias sociales también, es cierto. Es súper importante. Pero igual es complejo, a propósito de lo que decías tú de la formación y todo lo demás, que yo dije como militar y su conexión con el territorio, como siempre o históricamente se ha entendido, pero también ahora hay un territorio digital. Sí. Y que siento que llegó para quedarse. A mí no me gusta, pero es lo que también está a disposición. Y creo que ahí también se está disputando todo el tiempo el relato de lo que las personas terminan como creyendo o les termina haciendo más sentido. Entonces también creo que es un elemento que hay que mirar. Claro, y hay que estar ahí. Y está lleno de desinformación y es un lugar más difícil de Ojalá realmente se pueda dar esa... Me he cuestionado este último tiempo si realmente podemos dar la lucha por ahí. Pero dejarlo vacío es que... No, dejarlo vacío no, pero el algoritmo igual está programado para que a nosotros nomás nos llegue el contenido que creamos. Sí. Entonces como que... Claro, no está hecho para llegarle a gente nueva. No. Es verdad. Oye, y pensando en el futuro, ¿cómo te imagináis al Frente Amplio en 10 años más? Échale, estamos en 2026, 2036. ¿Sigue existiendo el Frente Amplio? Sí. ¿Ya? Sí, creo que va a seguir existiendo. Creo que estamos en un momento en que llega del camino en que se nos presentan como una bifurcación. Creo que tenemos que escoger en este momento y por eso creo que es tan importante como darnos los espacios de reflexión y orgánica. Creo que hace tiempo estamos pateando un congreso que creo que es súper importante tenerlo, esforzarnos. Creo que este es el momento. Y que no sea un trámite nomás. Y que no sea un trámite. Creo que este es el momento en replegarnos hacia nosotros, a mirarnos y a decidir cuáles de esos dos caminos vamos a recorrer. A mí me parece que tenemos que ser capaces de ser esa izquierda que presenta cierta flexibilidad para abordar ciertos temas. Yeah. Desde el siguiente punto de vista. Nosotros, me parece que mucho antes dijimos que otros partidos de izquierda en reconocer que en Venezuela existía violaciones de derechos humanos, que existía la dictadura, etc. Nos trajo hartos costos, de hecho. Nos trajo muchos costos, pero esa es la flexibilidad que nos da ser del Frente Amplio. El poder replantearnos esas cosas, el poder discutir de eso. Porque no somos un partido como histórico que viene desde hace 100 años. Entonces yo me imagino como un Frente Amplio que esté como con mayor reflexión interna que nos permita recorrer los próximos 10 años. No terminé de entender la bifurcación. ¿Cuáles son las dos? Convertirnos en un partido más de izquierda ya, que... claro. No quiero nombrar ni uno, pero...
Claro, hay una ventaja que tiene la juventud nuestra, que no, como que nada está escrito en piedra. Como que podéis replantearte cosas que es más difícil para otros que llevan 50 años diciendo esas mismas cosas. Claro. Yo pensaría que es una de las... A mí me gusta la idea de la alianza entre el PC, el PS y el Frente Amplio, porque creo que cada uno le otorga algo bueno a esa alianza, y lo que trae el Frente Amplio es principalmente esa cosa, como una frescura de... ¿Sabéis que estas cosas que la izquierda siempre ha planteado? O sea, siento que la importancia que tiene el feminismo y el medioambientalismo hoy día en la izquierda son bien... o sea, hemos sido bien protagónicos en esa... Hemos nutrido esa discusión. Sí. Pero ¿qué más vamos a seguir nutriendo? Eso, po, claro, no sé yo tampoco. Sospecho que el avance de la tecnología, la inteligencia artificial, podríamos tener un rol ahí. Y creo que lo que está pasando a nivel internacional, como que los gringos sin pudor volvieron a decir que este continente es de ellos, también requiere una reflexión desde la izquierda, que no es solo como fuera yanqui, antiimperialismo. No, siento que no es suficiente hoy día para enfrentarse a esta cosa. Y no digo que tengamos las respuestas acá, pero quizás podemos empezar a pensar cuáles son las preguntas para ir masticando esas discusiones. Sí, pero yo creo que este es realmente como, este es el momento que tenemos para parar, mirarnos y conforme a eso seguir caminando. Ya no hay excusa, como que, o sea, es ahora. Creo que nos hemos conformado como un partido a propósito de que se nos viene una elección, después se nos viene otra, después que la Sí, que la constituyente, no hemos que parado. los convencionales, y le damos, pero ya un momento en que también hay que volver hacia la redefinición de cuál es nuestro propósito colectivo. Eso mismo. Y ahora tenemos 2 años sin elecciones justamente Para hacer eso. Y para ti el Congreso debería ser el primer paso de esa... ¿Qué otro paso podría ser? no sé. También la manera en que se dé ese Congreso va a ser interesante, po. Como hay una posibilidad de un Congreso bien cerrado en nosotros, que tiene cosas buenas, porque podéis decir como cosas, podéis irte en el rollo, tirar el rollo, y también hay una posibilidad de un Congreso más abierto a la ciudadanía. Yo me acuerdo cuando hicimos el movimiento autonomista, que hicimos un congreso que se llamaba Construyendo Alternativas, que como que te inscribías y gente que estaba interesada en la política pero que no militaba, se metió a militar. Sí, pero porque ahí el objetivo era crecer. El objetivo era crecer más, y ahora el objetivo es como ahora yo creo que ordenarse. El objetivo, claro, el objetivo es como volver al propósito. Tienes razón. Entonces quizá en ese sentido deberíamos partir por nosotros, porque yo lo que veo es como que nos ha faltado ese espacio de definiciones. Sí. Y al final, si tú como lo ves en los municipios, que nosotros básicamente también ejecutamos mucho, hemos tenido que ejecutar con nuestras propias discusiones políticas, con nuestra propia intuición, como viendo cómo lo han hecho otros. Obviamente en mi caso, pero en el caso de los que ya van por su segundo periodo, ellos tuvieron que hacerlo como creían que era lo mejor. Pero también igual ahí hay una forma en que hay que replanteársela, me parece. Como que tenemos que darle una vuelta. Bueno, y terminar el gobierno, como que se cruce el Congreso con terminar el gobierno es una súper buena oportunidad por lo que hablamos antes. Como o sea, que si ya no lo hacemos, ya... Claro, hay cosas que evidentemente no se hicieron bien. Ya, revisemos. ¿Por qué? ¿Dónde nos perdimos? ¡Qué difícil! Está difícil, pero de eso se trata igual, ¿no? Sí, po. Si fuera fácil, si no, alguien decía como, tú creías que te pasaran a Suecia como todo hecho ya, todo el sistema armado y tú administrarlo, no, po. Está obvio que está cuesta arriba y hay camino que hacer. Sí, es verdad. Pensando en la gente que puede estar viendo esta entrevista, militantes del Frente Amplio que ingresaron hace poquito y que están interesados en de qué se trata esta cosa. ¿Qué consejo le daría a una persona que está recién llegada a este extraño lugar llamado la militancia del Frente Amplio? Primero les diría que esto es un partido en formación. Ya como... Y los encargados de formar este partido somos nosotros, incluyéndote. No nosotros. Bacán, ni otros nosotros, presidente actual, ministro, presidente de partido, no. Somos ustedes, yo, el Felipe, los que están acá también en el espacio,
Y eso implica grandes desafíos, como que por un lado van a haber aciertos, pero por otro lado grandes decepciones. Como que si algo que yo he observado en la militancia a medida que del 2019 hasta la fecha es que he visto a varias personas pasarlo mal también en el espacio de la militancia. Pero que se quedan aquí sostenidos porque tienen una convicción. Y yo creo que eso es lo que hay que descubrir. El por qué uno está aquí. Como porque nada va a ser color de rosa de aquí adentro, yo creo. Sí hay cosas bonitas como el compañerismo, la construcción colectiva, pero también es relevante señalar de que van a haber quizás formas, acciones, decisiones que no nos van a parecer, y ahí uno tiene que tener muy claro por qué estoy acá, cuál es ese propósito, qué es lo que yo espero de este espacio, y que eso nos sirva para sostenernos ante el camino que vamos a recorrer, y que yo creo que no va a ser un camino fácil, sobre todo en el contexto político en el que nos encontramos. Así que eso es lo que diría, como que es importante mantener claro el por qué estamos acá, afirmarnos en eso y también aportar con nuestro granito de arena para que este partido se vaya consolidando. Y yo le tengo fe al partido. Yo, como por algo, sigo en este espacio. Creo que a pesar de errores que se han cometido, creo que seguimos siendo personas que en su mayoría estamos aquí por este horizonte de justicia, este horizonte de una sociedad más amorosa, más inclusiva, una sociedad en la que nos duela menos vivir. Entonces, para mí eso igual es importante. Eso creo que es lo que diría. Y que somos corresponsables de eso, me gusta. Como que no... La formación política y la ruta que sigamos no va a llegar como del cielo de un espacio de dirección. Sí, es que yo creo que eso pasa porque también nosotros que... No sé, pues yo me metí cuando estaba como armándose la convergencia. Para armarse la convergencia existieron militantes que fueron a Punta Arenas a recoger firmas, que fueron al norte de Chile, no me acuerdo, pero fueron a distintos lugares a buscar personas, convencer a otros. Entonces, de verdad, esa generación del partido tiene muy claro que esta es una construcción que la hacemos todos. Pero los que muchas veces vienen entrando recién piensan de pronto que el partido está como, wow, súper armado, no sé si listo, pero va a haber otro que me va a venir a decir qué camino recorrer. Y esa no es la realidad. Hemos aprendido mucho, sí, hemos recorrido bastante, pero acá hay que involucrarse para también no cometer errores, para también nutrir opiniones, visiones y formas también. Compañera Camila Nieto, estamos llegando al final de esta conversación. Sí, gracias. Que ha estado buena, interesante. Y creo que da hartas luces de las conversaciones que van a empezar a darse ahora. Que yo siento que ya se han empezado a dar después de la elección presidencial. Como de un proceso de reflexión de en qué estábamos. Para terminar, me gustaría saber si hay alguna recomendación que le quieras hacer a la gente que nos está escuchando. Un libro que te guste, que haya sido importante para ti, una película, una canción, una obra de teatro, un cómic, un videojuego. No sé. Alguna cosa que para ti haya sido en este trayecto que hemos hablado, que te haya acompañado. Uy, es que yo soy muy hippie. Vamos con recomendaciones hippies. No, es que yo soy muy hippie. ¿Tú sabes? Bueno, pero ¿se puede ser militante del Frente Amplio hippie? No, porque yo qué voy a decir. Por ejemplo, un militante diría, y que es verdad, hay momentos de mi vida que sí es verdad, que cuando escucho a Víctor Jara como que me vuelve el alma al cuerpo, vuelvo a creer. Ajá. ¿Ya? Eso por una parte. Bien, escuchen a Víctor Jara. Sí. Está bueno. Pero también es cierto que, no sé, para el año pasado, el 2024, cuando estuvimos en la campaña... El año antepasado. Sí, el 2024, cuando estuvimos en la campaña, fui una de las personas a nivel mundial, según Spotify, que más escuchó al Árbol de Diego. Que es un grupo... No tengo idea qué es el Árbol de Diego. Es un grupo hipísimo total, que habla del amor, del propósito, del camino, todas esas cosas. ¿Chileno? Chileno, sí, son de Quilpué, de hecho.
Y nada, yo le Vamos. recomendaría que exploren esa música que al menos a mí me sostiene en sentir que estoy aquí, por algo estoy aquí. ¿Ya? Cuando estas cosas se vuelven muy difícil, cuando no puedo salir como a caminar sola por Valpo y me ahogo porque soy súper holguita marina, yo digo, ya, bueno, por algo estoy aquí, por algo estoy haciendo esto, hay algo que entregar a la ciudad, hay algo que entregar y no lo sé ahora, pero en algún momento cuando sea mayor y ya me esté a punto de morir, voy a saber por qué estaba ahí y por qué lo estaba haciendo, espero. Y hoy día sabía que era el lugar donde tenía que estar, no había duda. Sí, tengo esa certeza. Acompañada por el árbol de Diego. Sí. No te queremos quitar más tiempo, así que te queremos ¿Otra dejar en recomendación, libertad. equipo? ¿No? ¿Qué piensas, Cristóbal? ¿Les toca escuchar al árbol de Diego en el auto No. de vuelta, o no? Sí, Sí, bueno, ¿se dice que acuerdan? sí. Hoy me levantó en la mañana, me acostaba todo el día al árbol. Yo nunca lo había escuchado, así que lo voy a buscar. Yo Oye, también eso es soy un súper poquito, bueno. también soy un poquito hippie, así que... no sé si tanto. menos que tú, pero... Luchito Briseño, ¿algunas palabras finales para despedirnos? Poca cosa, salvo que justo atrás están los Jaiba, que son de Viña. Tenemos a Roberto Parra, San Antonio, la Negra Ester. Tenemos a Ángel Parra, que nació en Valparaíso. Nació en Valparaíso por una de esas casualidades de la vida. Entonces, hartas cosas que tienen que ver con el puerto. Bueno, Iquique, algo tiene que ver con Valparaíso, pero hay que buscarlo. Y no sé, pues las recomendaciones siempre... Hay una cosa que muchos militantes y militantes, hombres y mujeres que vienen acá, entran a militar por la música, Sí. por esas primeras cosas que escucharon alguna vez. Entonces, me parece que estas recomendaciones que sí, por muy hippie que sean, son muy necesarias, digamos, porque son las que le dan como carne y alma al proyecto, digamos. Y Sí. ojalá que sigan apareciendo cosas nuevas. Eso, y aguante Sí. el hippismo frente amplista. Sí, y mi canción favorita también es Sobreviviendo, ya que estamos en esa. Ya que lo metimos, ya que lo metimos de Sí, lleno. esa canción ya Ya, también. bacán. Ya, Cami, muchas gracias por venir y por la conversa. Nos Gracias a seguiremos encontrando. ustedes. Chao. Chao, chao.